Ahorita sí, muy buenas noches con todos y todas. Por favor, pongan la asistencia. Ya está siendo grabada la sesión de hoy. ¿Sí? Por favor, 29 de diciembre. Pongan, por favor, gracias. Perdón, profe. Entonces significa que tengo que realizar la actividad para poder recuperar la asistencia. ¿Sí? O confío en su palabra, pero yo tampoco estoy diciendo que me esté mintiendo. Ya me está No, claro, explicando. sino Me tendría que hacer acuerdo mandándome un mensaje ahí al Moodle, porque ya. tampoco, sí, Ya, soy muchas cerrado. gracias, profe, porque me Sí, aparece así y me asusté sí, en realidad. sí, Gracias. sí, no se preocupe, estamos para ayudar. Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches, dígame. Miren, no sé qué pasó en el instituto, pero nos cruzaron los horarios y también tenemos clase del CATE a las 7 mismo, de 7 a 8. Entonces escuché que suspendieron las clases, tal vez. Por favor, señor Bravo, ¿podría informarle nuevamente a la compañera si es muy amable? Ok, doctor. A ver, Gracias, eh, lo del CATE respecto a los días que son entre semana, indicó el profesor que son días de asesoría. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene ninguna relevancia de acuerdo al certificado que nos van a dar. Estas asesorías uno se puede conectar como no se puede conectar y no pasa nada. No lleva... La comida en el Megavich. Lo importante, lo Ya, importante gracias, compañero. que usted se conecte a las clases o conferencias del fin de semana, que esas sí tienen validez para la entrega de certificado y la asistencia. Eso es, compañero. Gracias nuevamente. Listo. Muy buenas noches con todos y todas. Seguimos con la de Gracias. ayer. De nada, estamos para ayudar. Igual la petición que me pidieron ayer por la bendita pelota, la que mueve el mundo. Ya se les va a informar qué me dijo la señorita gestora. Seguíamos en esto, ¿no? Todo está calculadito el tiempo, no se preocupen. Vamos a ver si fue positivo o negativo lo de la petición. Estábamos que ya con un ejemplo de etnocentrismo que fue la conquista de América, por donde quiera que se le quiera ver. Conquista cruel y sanguinaria. Decíamos ayer también que algunos manifiestan, sí, para no dar tanta importancia al sentido de robo, matanza, destrucción de nuestra cultura, ya que tuvimos que adoptar otras costumbres, tradiciones, deidades y todo eso, ¿no? Esto produjo un encuentro de dos culturas, obviamente. Y yo les decía y les preguntaba ayer, ¿qué sucede si, por ejemplo, no por ejemplo, cuando Colón llegó a las Antillas, ya les vio vestidos de manera de acuerdo a la situación geográfica? Entonces ya catalogó a las personas de salvajes. Sí, de salvajes. Entonces hay que conquistarles. Y observó su joyería, su platería, ¿sí? Que les lucían en sus orejas, en el cuello, en todo su cuerpo, sobre los metales preciosos. Y eso despertó más la ambición. La conquista fue sanguinaria, como les dije, no fue pacífica. ¿Alguien sabe de algún suceso, hablando de la conquista de América, por parte de los españoles o de algún otro imperio que haya sido no violenta? ¿Alguien conoce, por favor? ¿Alguien recuerda? No digo No sería, necesariamente. Sí, ¿cómo está, por favor. ingeniero? Buenas noches. Señor Ibarra, le escuchamos. No sería, tengo entendido que la conquista que fue en Brasil por los Ya, portugueses, muy bien. ¿Sabe ellos no antecedentes, le, no, consecuencias? Ya.
Pero no fue en todo el Brasil, fue en algunas locaciones, en algunas regiones. ¿Me podría dar más antecedentes? Tengo entendido de que los portugueses no vinieron con, o sea, con armas ni ¿Ah? nada de eso a conquistarles en esa parte de la región, sino que vinieron con con artefactos y cosas que les daban ellos En a pocas la, palabras, bisutería. exactamente. Es un Entonces le espejito. Uy, daban, exactamente, entonces le daban eso y con eso les conquistaron de otro tipo de manera. suavecito, vean, como hablábamos Exactamente, del McDonald's, del Burger King, no nos ponen la mano, la pistola en la cabeza, no que por el marketing exactamente. así nos conquistan, así es el nuevo neocolonialismo. Muchas gracias, señor Ibar. Igual, con bisutería, artilugios, como dicen por ahí, sí les conquistaron, pero no a todo el Brasil, por si acaso, hablando de los portugueses o del imperio portugués, sino ya con algo novedoso que no hayan visto, un espejito, unas cuentas que no tenían nada de mayor valor que de todo el oro y la plata que se fueron llevando. Sí, fue una conquista cruel y sanguinaria, como les digo. Seguimos, por favor. Ya conversamos de eso, arrasaron con las creencias, costumbres y legados ancestrales. Obligaron a nuestros antepasados a trabajar como esclavos para su beneficio, apoderándose de todas sus riquezas y recursos. ¿Alguien sabe del trabajo forzoso que fue la mita o el obraje? La mita fue la más sanguinaria. ¿Alguien sabe o recordar qué fue la mita como trabajo forzado? ¿De qué se trataba? ¿Cuál era el objetivo? Eran las minas y Sí. trabajaban ¿Cuántas hasta que horas? mueren. Eso, hasta que 16 mueran. horas extenuados. Trabajaban Sí, hasta que mueran porque no ni eran alimentados correctamente. 16 horas de las 24 todavía me deja 8 horas para el descanso. Eran más, eran hasta de 22 horas. Y lo que usted comenzó manifestando era hasta la muerte. Sí, convocado a la mitad, chao, se despedían de las familias, porque ya no se les volvía a ver. Había personas que simplemente realizaban suicidios masivos porque ya sabían cómo les torturaban. Sí, aquí se aplicó también el esclavismo que mencionábamos, considerados salvajes, considerados animalitos. Sí, por eso les digo, una conquista cruel y sanguinaria. Sí, sentencia de muerte declarada. A sacar los minerales porque fue el objeto, sí, de ambición de los españoles. Este enfrentamiento, la cultura europea, considerándose superior, vean, a la de los nativos americanos, se impuso a través de la violencia y el sometimiento. Ahí hemos observado algunos dibujos, cromos, cuadros, sí, como siempre viene el español con la espada en una mano y con la cruz en la otra, sí, para evangelizar, respetando los criterios como les digo, sí. Entonces, a la fuerza fue inculcada toda esta nueva cosmovisión. Eso ya conversamos, de qué deidades o elementos adoraban nuestros antepasados antes de la llegada de los españoles. Hemos conversado bastante. Aquí viene el otro, a lo tangible, a lo palpable. Sí, yo veía un relámpago, por ejemplo, hoy, y era lo que se daba respeto por parte de nuestros antepasados, a la fuerza de la naturaleza. Sí, a ese poder que tiene la naturaleza de la que todavía dependemos todos nosotros. ¿Y por qué creen ustedes que los conquistadores catalogaron a nuestros antepasados como salvajes? ¿Por qué sería? Una ya, bueno, ya les dije de la vestimenta tal vez, pero ¿por qué más sería? Porque no tenían educación. Educación de acuerdo a quién. Ahí quería llegar. De acuerdo a qué cosmovisión. Falta de conocimiento de parte de los conquistadores. Claro, porque ellos estaban criados de una manera. Y como no estaba en el molde, o no estaban nuestros antepasados en el molde europeo, dijeron, estos no saben nada. Sí, son unos salvajes. Y les cuento ahí un poquito, abro un paréntesis, considerados salvajes, ¿no? Por muchos años. Pero después dicen por ahí en alguna bula papal, dicen, chuta, pero considerémosles humanos. ¿Por qué creen que la iglesia ya consideró humanos a los aborígenes americanos,
a nuestros antepasados? ¿Por qué les considerarían ya humanos? Porque ya eran sus feligreses. ¿Y qué hacen los feligreses? Pagan, dan dinero para que se Cortar conserve. los diezmos. Van a pagar el diezmo. Digamos nomás que son seres humanos, ya no les digamos salvajes. Sí, así nos les consideremos, de dientes para afuera, porque ya han sabido vivir en pecado. Hay que bautizarles, hay que casarles, primera comunión, confirmación y todo eso. Sí, vean cómo se fue ya dada la negociación. La economía es la ciencia dura, como les dije. Vean cómo mueve en este caso los minerales, la ambición y todo eso. ¿Nuestros antepasados indígenas eran civilizados? ¿Sí o no y por qué? Ya conversamos acerca de la civilización. ¿Mm? Sí, yo creo que sí, ya que ellos tenían ya su sistema de político, su sistema de, digamos, de mercado. Administrativo, ajá. Exactamente, entonces yo creo que sí eran civilizados ya, tenían todos una cultura ya muy bien plantada. Ya, muy bien, señor Bustis, pero con nuestro idioma, con nuestra cosmovisión, enmarcados en la naturaleza. Por eso ya puse ahí para no olvidarme, sí, porque también hay que tener los apuntes. Dice evento de Pizarro y Atahualpa, lo que nos vienen contando desde la escuela, luego en el colegio. Sí, el evento de la Biblia, para que se acuerden mejor. Sí, ya recordaron que Francisco Pizarro, igual por el idioma que no se compartía, vino con un traductor. Sí, Felipillo, que ya le dijeron que es un indígena traidor y todo eso. Entonces, ¿qué hace en la primera entrevista con Atahualpa? Francisco Pizarro. Que de paso, alguien recuerda el número de españoles y el número de indígenas en Cajamarca, para que vean cómo fueron los factores para la caída del imperio del Tahuantinsuyo, aplicando el etnocentrismo por parte de la corona española. ¿Alguien alguna cifra de los españoles? ¿De los indígenas? Claro que no estaban todos en la plaza de Cajamarca. 200, pongámoslo un número cerrado, 200 de españoles, con unos 60 caballos y obviamente con el armamento, que era diferente al armamento que se tenía aquí. Y algunos cronistas manifiestan que del lado indígena o del lado de Atahualpa había como 50,000 y 200 chumaditos, conquistadores. Porque no es que vinieron la crema innata, todo eso es real. Que dijeron ya no hay nada que hacer, sí, en la madre patria, sí, y vinieron los ladrones, saqueadores, la gente que no tenía cultura, no era preparada. Aventurémonos para allá, pues aquí ya no tenemos chance de trabajar. Dice que han descubierto un nuevo continente. Vamos a buscar todas las riquezas y traerles para nuestro beneficio. Sí, 200, entre comillas, descubridores le viraron al imperio del Tahuantinsuyo. Pero que tiene relación con lo que les voy a contar, va a ser un poco de historia. Le da la Biblia a Francisco Pizarro Atahualpa. Sí. Y nos contaba la profesora de primaria, luego en la secundaria, que Atahualpa se ponía por la oreja, por arriba, le quedaba viendo, lo olfateaba, con los 5 sentidos viendo de lo que se trata. Es más o menos qué sucedería si viene una raza extraterrestre, como alguna vez dijo Stephen Hawking. Sí, si viniera una raza extraterrestre con una tecnología que nosotros hemos visto, o quizá no hemos visto ni en las películas más avanzadas de ciencia ficción. Supongamos que nos traen un aparato de teletransportación, se me ocurre. Sí, traen un aparato y nosotros obviamente porque le desconocemos, no sabemos de lo que se trata. Ignorante este. Sí, hay que conquistarle, nos dijeran los extraterrestres. Igualito. Si le presentó la Biblia y ya con el traductor le decía, ¿y esto de qué se trata? ¿O en nombre de quién vienes? Le preguntó Atahualpa a Francisco Pizarro. Vengo del Dios Todopoderoso, creador de todo. ¿Y cuál es tu Dios? Aquí está la palabra de él, por eso se ponía así. Sí, yo no le conozco. Sí, ¿dónde está? A mi Dios no le puedes ver, está en todas partes, es etéreo. Sí. Y entonces le preguntan a Atahualpa, ¿y en cuál crees? En mi Dios al que sí le puedo ver. Y adivinen a quién le indicó. Al sol.
Correcto, me da luz, calor, me dice cuándo tengo que sembrar y cosechar. Así le hizo. Está muy vivo este indio de haber dicho el Francisco Pizarro, no, vivísimo está, y así fue. Entonces veían que era muy inteligente y muy preparado, porque se iba a lo tangible, por eso les decía a lo tangible, a lo de la naturaleza. Sí, hablamos también con ustedes del summa causai, que ya está dada en la Constitución, el respeto a la naturaleza, a esa cosmovisión que tenemos. Entonces Atahualpa defendía lo suyo. Sí, y Atahualpa muy inteligente decía, entonces, yo sé por qué vienes, por la sangre de mi Dios. ¿Y saben cuál era la sangre de su Dios? El oro, que estaba plasmado ya en la joyería, sí, en los aretes, collares que lucían, sí, nuestros indígenas respetando mucho a este metal. Sí, entonces se les despertó la ambición. Entonces, ¿cómo fue la planificación de las 200 personas? Estos conquistadores. ¿Qué sucede si se le mata al elefante blanco, al último en existencia? Porque la arrogancia de Atahualpa también fue una causal para la caída del imperio del Tahuantinsuyo. Si yo soy hijo del dios Sol, soy semidios, pues. Sí, si es que hemos visto el anime, soy más poderoso que Goku. Super Saiyajin fase 4, a papá no le va a pasar nada. Estos 200 no me pueden hacer nada. Por la arrogancia también y la inocencia a la vez, se dejó capturar. Y ya viendo que era en serio la cosa, sí, ¿qué ofreció Atahualpa? Y también tiene de verdades. Dos habitaciones de 6 metros por 3 metros, te lleno de lo que quieres. Y de todas las partes, sí, del imperio empezaron a llegar la ayuda, como decir el rescate. ¿Pero qué provocó esto? ¿Qué creen ustedes si ya llenó 2 cuartos? ¿Qué dirían los españoles? Más codicia. Ocha, estos tienen más, pues. Estos tienen más. Ese fue otro grueso error, graso error de Atahualpa. Sí. En el transcurso de este cautiverio, se hizo muy amigo de Francisco Pizarro. Sí, empezaron ya a cambiar información. El uno ya sabía hablar el idioma del otro. Aprendió a jugar ajedrez, muy inteligente él. Sí, pero arrogante. Pero ya que se veían esos problemas, ya vio que la cosa se ponía dura. Porque Francisco Pizarro tenía que matarle al elefante blanco. ¿Qué sucede cuando se le mata al elefante blanco o al último hijo del dios Sol? Los otros han de decir, ya se cumplió lo del dios Viracocha. Sí, entonces estos son los personajes designados a desintegrar el imperio del Tahuantinsuyo, porque ellos muy creyentes. Sí, Francisco Pizarro, según las crónicas que manifiestan, dicen que lloró porque se hizo muy amigo, se encariñó. Lloró porque al otro día tenía que matarle, porque la ambición era más. Sí. ¿Alguien recuerda cómo le mataron? ¿Mm? ¿O cómo debió haber muerto? No le quemaron. Esa era la primera opción, muchas gracias. Pero ¿qué manifestó Atahualpa? No me quemen, por favor, porque según mi creencia, si queman mi cuerpo, mi espíritu no podrá reencarnar nuevamente. Entonces me desintegraré para siempre. Pero le dice Francisco Pizarro, es que hemos nacido bautizado, pues, ¿cómo te vamos a matar a la forma europea? Bauticémosle. Ya, pues bauticémosle. ¿Cómo le pusieron? Algunos cronistas, cuando hablo de cronistas, son las personas que tomaron apunte en base a los escribanos que venían con el español, con el conquistador, con el taita cura y el escribano, que iba tomando apuntes de todo lo que hacía el patrón. Este día el patrón se acaba de matar a 200 indígenas, se acaba de violar a 20 mujeres. Así era. Y ponían eso como un gran logro, como hazaña. Entonces, dice, entonces, ¿quieres bautizarte? Bueno, con tal que no me quemen. Algunos cronistas manifiestan que le pusieron Juan Atahualpa, u otros manifiestan que le pusieron Francisco Atahualpa. ¿Sí? ¿Cuál fue el padrino? Francisco Pizarro. Sí, y en lugar de como buenos ecuatorianos de hacer unos 2 días ahí del festejo del bautizo, le fueron a matar. No hubo ni calentadito, ni algo para
para aplastar el chuchaque, unas cervecitas, nada, le fueron a matar. Como ya estaba bautizado, fue por garrote o empalamiento. Sí, que es con una soga y un tronco que hace torniquete hasta que sedan los cartílagos y los huesos de la garganta. Entonces, ya muerto el último emperador, el imperio o la resistencia del imperio cayeron como castillo de naipes. No, pues ya le mataron al semidios de estos barbados. A nosotros nos hacen polvo enseguida. Fue también el otro error de nuestros antepasados ser muy creyentes, especialmente, como les decía, en la profecía del dios Viracocha. El día que lleguen seres altos y barbados será el principio del fin del imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, así nomás, vean, por ser arrogante, muy creyente, muy confiado, sucedió esto. Sí. ¿Qué entenderán por identidad? ¿Qué es identidad? ¿Se acuerdan que les decía que en las próximas clases íbamos a hablar de esto? Sobre la identidad. Como tenemos nosotros nuestra cédula, nuestra identificación, que nos dicen nuestro padre es tal, nuestra mamá es tal. ¿Qué será la identidad? Algo que nos caracteriza. Ya, por ejemplo, ¿qué nomás nos puede caracterizar? Nuestro género. Ya, muy bien. Nuestra nacionalidad. La cultura. Cultura, dentro de la cultura, tradiciones, creencias, hábitos, sí, valores. Sí. Muy bien, ajá. Entonces ahí nos aguantamos un ratito y seguimos. Acordarás de la identidad. Otro ejemplo, sí, del etnocentrismo fue la conquista del desierto de Argentina. ¿Qué manifestaban aquí los conquistadores españoles? Así se llama la campaña de guerra contra las tribus indígenas, ranqueles, mapuches y tehuelches, que son tribus que vivían a lo largo y ancho de las pampas argentinas, de la Patagonia. Llevaba a cabo por el estado de 1878 a 1875. ¿Qué manifestaban? ¿Qué decían? Los occidentales consideraron el territorio indígena como desierto. Es desierto esto. Y a los pobladores como salvajes. No tienen nuestro idioma, nuestras creencias, adoran a la naturaleza o a las montañas, son unos salvajes, lo cual justificaba, vean, lastimosamente, su exterminio sistemático desde una perspectiva radicalmente etnocéntrica. Es decir, que no estaban acorde al molde de la visión europea. Sí. Entonces, por eso era obligación, es decir, estaban hasta haciendo un favor para conquistarnos, evangelizarnos y ponernos otro idioma, otras costumbres, etcétera, etcétera. Pero también hubo indígenas que pusieron resistencia, sí, como el cacique Villamay, o denominado Buitre de Oro. En las batallas murieron miles de nativos, gauchos y afros, considerados ineducables y bárbaros por las políticas de turno. Sí, porque si llega un imperio, sí, si llega un ejército a tu territorio a conquistarte, no es que vas a decir venga nomás, a diferencia de lo que ya conversamos, por ejemplo, de Brasil, que fue supuestamente en algunos sectores pacífico, pero si vienen a robar, a saquear, a asesinar a tus mujeres, sí, a tus familiares, debes poner resistencia, pues. Y eso ya no le gustó al Imperio Español, que dijo, no, son ineducables, son bárbaros. Encima que venimos a ayudarles, no se dejan. Sí. Entonces, esto ocurrió. Este fue también un caso muy cruento, que se dio a nivel de todo el continente americano, por si acaso, ¿no? Y aquí viene una pregunta. La conquista, sí, del territorio norteamericano fue diferente a la conquista dada por los españoles en Latinoamérica, ¿sí o no? ¿Y por qué? A ver, porque algunos defienden que aquí vinieron a violar, matar y saquear. ¿Cómo fue la conquista en Norteamérica? ¿O cuáles fueron los factores? Los elementos. ¿Ah? ¿De dónde vinieron primerito los conquistadores que llegaron
a Norteamérica, a Estados Unidos, lo que es hoy. Inglaterra, profe, si no estoy Ajá. mal. ¿Ya? ¿Por qué saldrían? Pero yo tengo entendido que básicamente lo que hicieron ellos fue exterminar a toda la raza norteamericana. Correcto, muy bien. Dicen, es que aquí los españoles vinieron a violar, sí, a las mujeres, no se mezclaron. Por eso hablábamos ayer del mestizaje. Pero bien lo que dice usted, señor Puga. Claro que no violaron, pero acribillaron a las tribus autóctonas al borde del exterminio. Algunas ya les desaparecieron. ¿Y cómo les compensaron hasta ahorita que viven en reservaciones, viviendo de lo que les da la agricultura y vendiendo algunas cuentas, vendiendo algunas artesanías? Sí, porque hay todavía gente que defiende, no, es que aquí los ingleses que vinieron también expulsados, ¿no? Por problemas económicos e ideológicos, a fundar las 13 colonias en el Océano Atlántico, sí, en la parte del Atlántico, y fue luego a la conquista del oeste. ¿Alguien se acuerda de las películas de vaqueros? O de los cowboys, antes de la llegada o del auge de los Avengers, que ahora ellos son los nuevos héroes norteamericanos y mundiales. ¿Se acuerdan de las películas de los vaqueros y cowboys? Sí. ¿A quiénes eran ahí los malos? Los nativos. Los nativos, y ahí todavía se les decía indios, sí, los nativos, los indígenas, sí. ¿Se acuerdan ahora si han de haber comido alguna vez, antes de la pandemia, en la franquicia de la comida, sí, chatarra, del Caravana? ¿Se han comido? Ya. ¿Cómo es el logo? El logo de esta empresa. Una carreta. Una carreta tirada por caballos. Vean cómo suavecito nos inculcan eso. Y nosotros que queríamos ser vaqueros, sí, y los que no tenían mayor voto, ya, vos eres de los otros, de los malos. Entonces yo soy el cowboy. Entonces la conquista del oeste. Vean cómo los logos también tienen su razón de ser. Y el logo de Caravana es lo que representa la conquista del oeste, porque llegaron a la zona atlántica y tenían que trasladarse pobrecitos, sí, ir matando y acribillando y apoderándose de los territorios. Entonces también fue una conquista cruel y sanguinaria porque acribillaron a los nativos, en este caso norteamericanos, sí. Entonces pusieron resistencia, hay que resistirse. ¿Qué hubiese pasado si se aplicaba la teoría del caos o el efecto mariposa? Si en lugar de irse a Norteamérica, venían más al sur los conquistadores ingleses. ¿Qué idioma estaríamos hablando ahorita? ¿Inglés? Inglés. ¿Cuál sería nuestra religión más fomentada aquí, más practicada? ¿Cuál es la religión mayoritaria en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Católica, profe, o no? No, protestante, sí. Hay diferentes religiones, pero esa es la más fuerte, ¿no? Entonces seríamos protestantes, sí. Tendríamos otra contextura física y recordando que tendríamos la misma genética, pero seríamos tal vez más blanquitos, medios gatos y todo eso. ¿Qué hubiese pasado si venía un poquito más al norte el imperio de Portugal o el imperio portugués? ¿Qué idioma estaríamos hablando? Portuguesiño, igual el catolicismo, ¿no? Y no estaríamos preocupados, sí, de clasificar al mundial, porque a cada rato está, claro, como los brasileños, vean cómo todo tiene su razón de ser. Supongamos, estaremos, ay, ¿ahora qué pasará? ¿Clasificaremos o no? Brasil es el único país que ha clasificado a todos los mundiales, a propósito de lo que va a suceder hoy en la noche, ¿no? Entonces se puso resistencia, porque si me vienen a conquistar, tengo que defenderme. Ahora viene lo siguiente. ¿Hay identidad en el ecuatoriano, en la ecuatoriana? ¿Sí o no y por qué? Con lo que ya acabó de decir la compañera hace minutos sobre qué es nuestras costumbres, forma de ver, tradiciones, lo heredado. ¿Hay identidad en el ecuatoriano, en la ecuatoriana? ¿Sí o no y por qué? ¿Alguien? Más bien tenemos todo de todos lados. ¿Ya? Incluso en la ropa, incluso en las costumbres. ¿Ya? No es todo autóctono, es más bien una mezcla de todo. ¿Por qué será eso? Un reciclaje. ¿Alguien otra opinión? Y también, ¿por qué será eso?
Yo pienso, profe, que Sí, sí señor César, le tenemos. escuchamos, ¿ya? Buenas noches, profe. Buenas Yo pienso que noches. sí tenemos identidad, el ¿Ya? ecuatoriano. Obviamente hay partes, ¿no? Diga usted, por ejemplo, lo que es las personas de Otavalo. Creo que es una muestra fehaciente de lo que es la cultura o la identidad ecuatoriana. Ya, muy bien. Sí, tendríamos varias identidades dentro del Ecuador. Si es que nos ponemos a hablar no sé, de los otavaleños, de los pueblos no contactados, sí, pero hay identidad. Y hablando de lo que está dado en la Constitución, los nacidos en este territorio, o que seamos hijos de un ecuatoriano o una ecuatoriana, o de uno a la vez, o que adquiramos la nacionalidad. Hay identidad. ¿Y cuál fue lo que provocó que quizá no tengamos identidad? ¿Mm? ¿Mm? ¿Alguien? Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, señorita Yo Pazmiño. considero que no, que en realidad el ecuatoriano no todavía no tiene o no tiene arraigada la identidad ¿Por qué? propia de su país y que adoptamos de una u otra manera por la migración, por varios factores que se dan, identidades extranjeras. Por ejemplo, cuando la gente migra ya viene con otras costumbres y las arraiga ya en su familia. Por ejemplo, cuando se dio esto de la migración a España y hay Sí, gente que conversábamos, regresó, ajá. Ujú. ahora, por ejemplo, la gente ya no compra otro tipo de ropa que no sea ropa española o de marcas Se españolas. acostumbra. Aquí es carísima, allá es súper barata, pero sin embargo la siguen adquiriendo. Ujú. Y así con toda la industria. Por ejemplo, ahora que los mexicanos están de moda, los jóvenes adoptan el idioma, Los algunas memes, la cosas. mayoría vienen de allá, por no decir el 80%, según se hizo algún cálculo. Ajá. Y cuando en su tiempo estuvo de moda todo lo que es las series colombianas y todo, pues también Lo que adoptamos conversábamos ayer también. Ajá, muy ese bien. tipo de cosas. Entonces, todavía nosotros no tenemos una identidad de país, una identidad de decir yo soy ecuatoriano y me siento muy orgulloso de serlo. Y Considero yo. retrocediendo, sí, muchas gracias, está muy bien. Y retrocediendo, ¿cuál sería el problema entonces de no tener una verdadera identidad? Como por ejemplo los norteamericanos sí tienen. Que Será los bueno ecuatorianos, acariciar. el excesivo maltrato que se produjo, nos hicieron perder la identidad porque o ¿Cuándo? nos cambiábamos o moríamos. ¿Cuándo? Seguíamos, o seguíamos siendo maltratados. Y después Ya, ya se va perdiendo, nos va acostumbrando. ya, pero ¿cuándo sería? ¿Alguien sabe? Ya En la acabamos, conquista, ya la conquista, pero hubo también otra conquista antes de la llegada de los españoles. ¿Quiénes nos conquistaron a nosotros? A los pueblos del territorio del actual Ecuador. Los incas. los Los incas. incas, claro, los incas nos conquistaron. Nosotros ya nos conquistaron los incas y ya nos estábamos adaptando a las costumbres, tradiciones que no variaban mucho. Se apoderaron igual de los territorios, porque los incas, ese era el trabajo de ellos. Sí, algunos cronistas manifiestan que se trasladaban 200.000 soldados y obviamente tenían que apoderarse de los recursos para alimentar a tan grande ejército. Sí, entonces ese era el trabajo, conquistar. Había poblaciones que cedían facilito y otras que había que lastimosamente aplicar la fuerza. Por ejemplo, si nosotros nos portábamos mal, ahorita que estamos 60 y pico, sí, decían se portan mal y nos mandaban a otro territorio extraño a nosotros para no provocar los levantamientos. Pero ya pasaron 80 años en la región sur de nuestro territorio y 40 años en la región norte, que ya nos estábamos adaptando a esas costumbres, de esa nueva modus vivendi con los incas. Y adaptándonos a eso, lastimosamente viene ahora sí la conquista que dio un giro de nuestra cosmovisión de 180 grados, la conquista española. Entonces, ahí como la mayoría de costumbres y tradiciones eran heredadas de boca en boca, oralmente, porque no se tenía mayor evidencia de la religiosidad, de las deidades, porque fundieron el oro, la plata, los españoles para convertirle en lingotes, en monedas que sean de mejor o de más fácil
transporte. Entonces ahí nos rompieron la identidad. Eso les digo, ya adaptándonos ya a esa cosmovisión de los incas y antes de la llegada de los incas también, pero por las dos conquistas que fuimos objetos, hablando de nuestro actual territorio Ecuador, no ha permitido que nosotros tengamos una buena identidad. A propósito de lo que hoy se tiene la final de fútbol, viene el siguiente ejemplo de identidad. Ojo que es dado al fútbol, pero vamos a ver de lo que se trata. Sí, están los cronistas deportivos, de cualquier canal que sean, y salta el equipo argentino a la cancha. Pero también el equipo, vamos a hablar de los que tenemos las eliminatorias a nivel de Sudamérica, de los 10 países, incluido el nuestro. Sí, entonces salta a la cancha argentino, el equipo argentino. ¿Cuál es el apelativo o el apodo que también se les dice a ellos? Gaucho. Gaucho, muy bien. Gaucho, ¿cuáles eran los gauchos? Pongámosle las incorrectas también. Se le dice el albiceleste, pero ya fue una bandera impuesta luego, ¿sí? O los maradonianos, ya fue cuando apareció Maradona. Pero fue el gaucho. ¿Qué fue el gaucho? Jinetes muy hábiles que se dedicaban a los trabajos rurales en la pampa argentina, a cosechar, a cuidar al ganado y todo eso. Sí, Argentina tiene su apodo. ¿Cómo se conoce al equipo de Bolivia? ¿Alguien? Damos una incorrecta. La Verde. Los de la altura, también dice los Evos, los de la Verde dicen por ahí. El equipo del altiplano. Ahí está, muchas gracias, del altiplano, porque ya se dieron manifestar su identidad de acuerdo al factor geográfico, al de altitud, el que conversábamos ayer. La ciudad de La Paz, capital administrativa de Bolivia, que se encuentra a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Vean, entonces se identifica con ese apelativo, con ese apodo. Salta a la cancha el equipo de Brasil. ¿Cuál es el apodo o el apelativo del equipo brasileño? Verde amarela. Verde amarela. Verde amarela. Otro. Tetracampeón. Auriverde. La Auriverde. Pero también se le dice Carioca. Sí, esencia de la cultura de origen africana, con la alegría, con la samba. Sí, heredado desde que les allanaron, les robaron. Sí, a los afros les trajeron a Brasil. Sí, Brasil, vean, también con su esencia, con su apodo, con su apelativo. ¿Cómo se le conoce al equipo de Chile? La estrella solitaria. Weón, la estrella solitaria. Aquí está mal puesto, no, aquí está mal puesto, perdón, el tipeo. Otro más. La roja, Inge. La roja también le dicen por ahí. Otra. No. Esta es la respuesta correcta, pero está mal tipeado, ¿no? Araucano. ¿Quiénes eran los araucanos? Hemos escuchado, ¿verdad? Saltó el equipo araucano a la cancha. Conjunto de poblaciones que hablan una misma lengua, están emparentadas culturalmente y ocupan a la llegada de los españoles la parte central de Chile. Fue una tribu que le puso resistencia a la conquista española, por si acaso. Le puso resistencia. Y en eso basan su apelativo los chilenos, la sangre araucana. ¿Cómo se le conoce al equipo de Colombia? Cafetero. El cafetero. Sí, primero vemos gracias. Colombiches. El equipo paisa. Marcos, lastimosamente. Sí, los paisas también, pero la región de los paisas solo les identifica una región. Y se les conoce como el equipo cafetero, con el producto que exportan. Más de 25 millones de personas que viven en los trópicos dependen del café como medio de subsistencia. Este cultivo es el soporte económico de muchos países y el segundo producto más comercializado del mercado mundial después del petróleo.
También Colombia tiene su apelativo, vean. Sí. ¿Cómo se le conoce al equipo de Paraguay? Guaraní. Muchas gracias, pero además de ellos, Paraguarí, Paragua, pero se le conoce como guaraní. Pueblo indígena sudamericano que habitó en un territorio que se extendía desde el Amazonas hasta el Río de la Plata y que actualmente está reducido a grupos aislados en Paraguay y Brasil. También dicen la sangre guaraní, si hemos escuchado eso también. Recuerdan que son los mejores cabeceadores del mundo y que no se rinden hasta lo último y que están lucha y lucha y lucha. Vean, dado a la sangre indígena también que pasa por sus venas. Paraguay. Al de Perú. Perú, ¿alguien? Gallinas, cuando ya es insultante. Sí, a nosotros nos dicen monos. También hay una película, mono con gallina, algo así es, ¿no? Otra, los del RIMAC, que también vale. Pero también se le conoce como el equipo del Cusco. Que enmarca todo, el equipo Inca. Es el nombre que se daba a los soberanos precolombinos de Cusco, que se establecieron un vasto imperio en los Andes del siglo XV, muy poco antes de la conquista española. Los peruanos también tienen su apelativo, su apodo. Algunos ya están analizando por dónde viene el ejercicio. Sí. ¿Cómo se le conoce al equipo de Uruguay? Los ticos. Muy bien. Sí, pero antes de eso veamos los celestes, rioplatenses, el equipo charrúa, relativo a un pueblo indígena que habitó en el área rioplatense, especialmente en el territorio del actual Uruguay, hasta mediados del siglo XIX. Otra tribu indígena que puso resistencia hasta donde pudo a la conquista española. ¿Sí? ¿Cómo se le conoce al equipo de Venezuela? Cuando salta a la cancha. La vino tinto. Gracias. Sí. Vino tinto es uno, venecos es otra, pero uno que le enmarca también es el equipo llanero. Sí, y hemos escuchado el equipo llanero. Es conocido por ser un hábil jinete que se encarga de todas las tareas relacionadas a la ganadería y sus derivados. La figura histórica surgió en el siglo XVII hasta su desaparición a finales del siglo XIX con la hegemonía andina y el nacimiento de la industria petrolera venezolana. Sí, más o menos parecido a los gauchos de Argentina, pastoreando, jineteando y todo eso. ¿Cómo se le conoce al equipo de Ecuador? La tri. Muchas gracias, por ahí tenemos una respuesta. La tri es adoptada de México. Sí, el sí se puede es de México, por si acaso. Se adopta lo bueno y en este caso le adoptamos. ¿Sí? Otro, la tri está ahí. Vuelta y repito, es adoptado o tomado de las barras también de México. La tri también, o el sí se puede es de México. Otro apodo del Mundial del 2006. ¿Alguien se acuerda? El Mundial que se celebró en Alemania. La banana mecánica. Sí, pues, si se puede, le pusieron la banana mecánica, sí. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué apelativo sería? ¿Y por qué es el problema en encontrar un apelativo o un identificativo o una identidad? Ojo que es el ejemplo con el fútbol, sí, pero se deriva a todo lo que congregamos. Porque si le pusiéramos la banana mecánica, estaría representando solamente a un producto. Y volvemos a lo que comenzamos diciendo, que el Ecuador tiene de todo un poco. Sí, sí me hago entender, que es bueno y malo a la vez. Porque si le ponemos un producto, se resintieran los otros, dijeran, chuta, solo le ponen un producto que representa una región. O le ponemos este otro producto que solo representa otra región. O le ponemos de un pueblo, una nacionalidad, una etnia que todavía existe.
no estaríamos demarcando a todo lo que es el territorio del Ecuador. ¿Qué nombre le pusieran? El equipo ecuatorial. Ecuatorial, ¿qué más? El equipo de la mitad El del equipo mundo. de la mitad del mundo. Muy bien, de la mitad del mundo. Vean cómo salen las ideas. Yo les dije también hace, creo, 2 clases, por ahí también dije, el país de los 4 mundos. Podría ser también. Entonces sería un apelativo, como les digo, es bueno y malo y a la vez no tener esto. Estoy hablando del fútbol. Porque de todo tenemos un poco. Y es lo malo que las conquistas crueles y sanguinarias nos quitaron ese sentido de identidad. Sí. Se hizo también hace unos 20 años más o menos un cuestionario general sobre identidad. Y una de las preguntas decía a jóvenes de 15, igual 15, 18 años, que ahorita ya han de tener ya sus 38, picando los 40, una pregunta era la siguiente: ¿te gustó haber nacido en el Ecuador? Y la respuesta mayoritaria fue no. ¿Dónde te hubiese gustado nacer? Ponían en China, en la Conchinchina, en Irak, en Irán, menos en el Ecuador. No había ese sentido de identidad. Ahora les pregunto, relacionado con el fútbol, y que ayudó mucho, ¿quién nos volvió a dar ese sentido de unidad y de identidad? Y fue un extranjero. Gómez, profe. Muy bien, el Bolillo Gómez. Dijo, sí se puede, ustedes sí pueden. Los ecuatorianos, los jugadores son veloces. Sí, y ya no juguemos solo en Guayaquil, porque desde ahí lo que conversábamos sobre cómo le ponemos al nuevo país de Ecuador, desde ahí es el regionalismo. Si se jugaba un partido en Guayaquil, otro en Quito, otro en Guayaquil, otro en Quito, sin ver al jugador número 13, porque el jugador número 12 fue la hinchada, y el jugador número 13, la altura. Entonces dijo, vean, por Dios, si tenemos la altura, sí, quemémosles físicamente a los que vengan a jugar. Y ahí nos hizo entender ese sentido de unión. Sí, entonces sí se puede ver siempre los estadios llenos, que nos llevó a nuestro primer mundial. Pero lastimosamente, que fue bueno, ¿no? Pero tiene que venir un extranjero a decirnos, vean, ya, pues póngase en pilas. Una CEN. Vuelta y repito, esto es dado al fútbol, pero vean cómo conlleva, porque es las similitudes. ¿Por qué no nos unimos entre regiones, cantones? Nos colaboramos, nos apoyamos, nos comunicamos. Sí, para tener ese sentido de identidad. Sí, para decir, sí, yo me siento orgulloso de ser ecuatoriano. Como dijeron por ahí, el país de la mitad del mundo. El país de los 4 mundos, como sea. Ya les decía de esos jóvenes que ahora ya, más que adultos, no, dijeron haber nacido en otro país, menos en el Ecuador. Entonces, esto es muy importante. Bolillo Gómez nos da ese sentido de identidad. Quiéracen, ámesen. ¿Se acuerdan cuando Palermo rompió el récord, pero malo, de cuántos penales se comió en una Copa América? ¿Se acuerdan de Martín Palermo, exjugador de Boca Juniors? Han de decir las personas que no les gusta el fútbol, chuta, se pasa hablando de fútbol, pero van a ver el sentido. Sí. ¿Alguien se acuerda cuántos penales erró? 3 penales. ¿Contra quién? Contra Colombia. Ya. Y nuestro primer partido fue contra Argentina, por si acaso. ¿Recuerdan esa Copa América? Y ya desde el camerino, el partido estaba perdido, porque se les veía altotes, sucotes, grandotes. Y ahí perdimos 3-1. ¿Alguien se acuerda quién anotó el gol de tiro libre? Un muchacho muy hábil en ese entonces, pero que tuvo muchos problemas personales. ¿Alguien se acuerda? Jaime Iván Caviedes. Jaime Iván Caviedes anotó de tiro libre. O sea, nos metieron 3, pero nosotros nos conformamos. Qué feo eso, ¿no? Nos conformamos que mete el gol de la Unrys, porque el partido estaba perdido desde los camerinos. Ya se les veía a los argentinos grandotes, sucotes. Sí. Y eso vino a romper Bolillo Gómez y lo logró. Sí, dijo, ustedes sí pueden, son veloces, son buenos jugadores. Aprovechen también el factor geográfico. Vean eso. Sí, entonces el sentido de identidad, si es que ustedes también quisieran ponerle otro nombre,
algún rato, como les decía, que acabemos el módulo, decían, es cierto que el profesor nos dijo, ¿qué nombre le pondría al Ecuador o qué apelativo? Tal vez le darán 5, unos 10 minutos y tal vez me comuniquen un apelativo que le calce, que como les digo es bueno y malo y a la vez, porque de todo tenemos un poco, ¿sí? En el sentido de identidad. Seguimos hablando de etnocentrismo. Otro ejemplo, cruento, sanguinario, intolerante, el nazismo, sí, que todavía tiene secuelas hasta el siglo XXI. Todavía tiene muchas secuelas. ¿Qué manifestaba el nazismo? Su política tenía como objetivo establecer un nuevo orden en el que Alemania, vean, y la raza aria tendrían un papel hegemónico mundial. Raza aria, o sea, ellos dados en un molde de perfección. Sí, que hasta, no sé si han visto los documentales que son de una raza extraterrestre. Sí, y que por eso son los predestinados, digamos, eran los predestinados en esa época a dirigir el mundo. ¿Quién fue su máximo exponente y gestor? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, que sí conversamos, ¿se acuerdan cuando fueron de las 2 preguntas? Que él también pudo, un hombre muy inteligente, muy capaz, pero eligió el otro camino, el de la maldad, para nosotros, porque hay alemanes que todavía le defienden. Y dice que estaba en toda su razón. Manifestábamos que un personaje es importante, no porque sea buena gente, sino porque hizo cosas que cambiaron los sucesos mundiales. Producto de la xenofobia fue la muerte de millones de judíos, en su mayoría niños, también adolescentes y adultos. Eran trasladados en trenes, también había afros y otras etnias consideradas inferiores a la alemana. También eran con engaños llevados a campos de concentración sin saber qué les esperaba. De esto hay varias películas y documentales. Por ejemplo, Shoah es un documental que dura como 8 horas con vivencias, con fotografías, algo de video. También hay varias películas, no sé si puedan mencionar algunas que plasman más o menos lo que fue. Digo más o menos porque otra cosa fue la realidad. La película esa de La vida es bella también. La vida es bella, ganadora de un Oscar, sí, película extranjera. El niño de la pijama raya. Ay, ese es tenaz, ese es bien cruento y gracias por eso. El niño de la pijama rayas. Sí, otra. Sí, el pianista también. Otra. La lista de Schindler. La lista de Schindler también, muy buena. Sí, de Steven Spielberg. Hay varias. Hay libros Diario también. de Ana Frank. El diario de Ana Frank también, como les decía, que las vivencias de esta niña, cómo sufrió. Sí. Bastardo sin gloria, Inge. También Bastardo sin gloria, ya nos vamos al lado hollywoodense, que también vale, ¿no? Como hubiese sido la historia si le mataban a Hitler en esa función de cine. Hay varias obras, varios documentales, varias películas que plasmaron, sí, la crueldad, sí, del nazismo. Y como conversamos también, vean, Hitler no se adaptaba al molde de perfección que querían imponer, sí, altos, sucos y todo eso. También no solo eran los afros y judíos como está ahí, también eran propios alemanes que eran llevados al campo de concentración nazi o a los campos de concentración. ¿Por qué sería que llevaban a propios alemanes? Porque les defendían a los judíos. ¿Por qué más? Que me disculpe, pero si no me siento cómodo con esto, no tengo... Porque tal vez tenían una ideología diferente a ellos y, o sea, para que no se, como que no se debilite el poder alemán, algo así. Entonces ¿qué más? lo mataban. Tal vez porque no entraban dentro de los parámetros de perfección. Ajá. Por ejemplo. O sea, establecidos, qué sé yo, rubios, ojos. Ya, por ahí va la cosa. A las personas que nacían con taras mentales, lo que hoy se conoce con niños con necesidades educativas especiales, sí, que tenían algún problema fisiológico, sí, que tal vez torcido el brazo, algún problema mental, y eran alemanes, pero como no estaban en el molde de perfección,
al campo de concentración, porque debemos cernir, debemos quedar los mejores, entre comillas. Quedaban así y les llevaban a los campos de concentración nazi. ¿Sí? Y estas son unas pocas fotografías de las muchas que hay, muchas películas, como les dije, que plasma tal vez del niño de pijama rayas, de La vida es bella, ¿sí? De La lista de Schindler. Igual, trepado al tren, sentencia de muerte. Sí, separadas familias. Sí, algunos que servían para estar de sirvientes, algunas personas, pero la gran mayoría en los campos de concentración. ¿Qué herramientas utilizaron los alemanes para asesinar? ¿Y alguien sabe por si acaso el número de muertes en la Segunda Guerra Mundial? Que igual le vamos a poner de número cerrado. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué herramientas utilizaron los alemanes para asesinar en los campos de concentración? Eran esas cámaras de gas, creo. ¿Por qué utilizarían cámaras de gas? Muchas gracias, está muy bien. ¿Por qué sería? Ahí se llama. Pero no, por no está muy bien. La película, por lo que he visto la película, por eso sé que... Sí, muy bien, muchas gracias. De gas, sí. Pero de ahí, ¿por qué? No sé. Tiene su trasfondo también. Eso ya se utilizaba en el Imperio Ruso, ya se utilizaba ahí, sí, desde la Revolución Bolchevique y todo eso. ¿Por qué utilizarían las cámaras de gas? Y les va a doler en el alma. Por muertes masivas. Por muertes masivas, sí, porque mataban más gente más rápido. Y les va a doler en el alma lo siguiente, porque las cámaras de gas eran más baratas que las balas. Ah, factor económico, ¿sí? Es que estamos gastando mucho en balas. Mejor en grupo, cámaras de gas, ya tenemos esta tecnología de los rusos, matemos en masa. Lastimosamente fue así, vean, porque era más baratito que las balas. Vean qué cruel y sanguinario todo eso, sí. Número de muertes en la Segunda Guerra Mundial. En la primera fueron 17 millones de muertos, entre soldados, civiles, niños, ancianos, hombres, mujeres. Obviamente que en la Segunda Guerra Mundial, con mayor tecnología, con mayor odio, con mayor sentido imperialista de conquista, la cifra es mayor. ¿Alguien se acuerda? Para poner una cifra cerrada, y les digo esto para poner una cifra cerrada porque se siguen haciendo investigaciones, como la antigüedad del ser humano. Porque desaparecieron familias enteras. Y si se hace un censo, ¿a quién se pregunta si la familia desapareció? Desaparecieron familias enteras. Escribirá, por favor, 70 millones de personas. 70 millones de personas. Sí. Que sería la mitad de población del Brasil. 70 millones de personas. Eso les digo, y esta cifra puede aumentar, no disminuir, aumentar, porque desaparecieron familias enteras, o gente que ya nadie se acuerda, no quería recordar, sí, ya quedaron en la amnesia colectiva, ¿sí? 70 millones de personas. Doctor. Sí, por favor. Sí, señorita. Disculpe, perdón que interrumpa. En la Segunda Guerra Mundial, 70 millones de personas. Y en la Primera Guerra, 17. 17. Para ponerle números cerrados, como les digo, sí. Porque hay investigaciones que siguen haciendo sus análisis, sus cuentas. Como les digo, esa cifra puede variar, ¿sí? Entonces vean la intolerancia con estos ejemplos de etnocentrismo. Otro que estuvo en auge, ¿se acuerdan? Sobre el Estado Islámico, que también hizo temblar al mundo. ¿Se acuerdan que por medio del amarillismo, de la crueldad, cómo les degollaban a los periodistas, a los extranjeros, y esos videos les viralizaban? Entonces decían, uy, hay que tenerles miedo a la yihadid islámica o al Estado Islámico, que son los extremistas, sí, los más radicales, que son musulmanes. La Guerra Santa se reactivó según ellos, ¿no? Que grupos radicales islámicos afiliados al terrorismo de ISIS, Estado Islámico, emprendieron contra el occidente durante la primera década del 2000.
Un precedente ya fue el derrumbe de las Torres Gemelas, pero antes de eso también hacían explotar coches bombas u explosivos en embajadas norteamericanas. Es otro caso de extremo etnocentrismo, porque ellos están en su visión. Dicen, nosotros tenemos la razón. Nosotros defendemos el Corán y estamos en la razón. Defendemos a Alá, a Mahoma. Sí. Pues los fanáticos pretenden aplicar su código religioso en el mundo entero. Sí. Y ahí vemos una palabrita. ¿Por qué se inmolan los yihadistas? Inmolarse es ceder su cuerpo a una explosión. ¿Por qué será? Inge, tengo una pregunta antes de que continúe. Claro. No me queda claro cuál es la diferencia entre etnocentrismo y el nazismo. Porque estábamos en nazismo y ahorita nos dice que este ejemplo de la yihad islámica es etnocentrismo. Etnocentrismo, ejemplos son la conquista de América. Sí, la conquista del desierto de Argentina. Sí, y otro ejemplo también es la yihad islámica. O sea, dentro del etnocentrismo estos son los ejemplos. Ya. Ya no se preocupe, ¿no? Listo. ¿Por qué se inmolan los yihadistas? Porque un loco va, coge un cuchillo, se mata no sé cuántas personas en Francia y sabe que le van a acribillar. Le va a dar el vire la policía. Porque él sabe que se va con su Dios. Ya, muy bien, por ahí es la idea. ¿Cuál será su Dios? Lo hacen también para llegar supuestamente sin pecados al cielo. ¿Qué más? Para llegar con su Dios, dice. ¿Qué más será? Porque les inculcan y les convencen de que por la religión van a salvarse. Es algo así como una ofrenda que hacen a su Dios. Una ofrenda, muy bien. Se hizo antes de eso un análisis psicológico, vean, sobre esto. Sí, y según el análisis psiquiátrico, psicológico, además de estos goces, que tienen goce a matar, convirtiéndose en kamikazes, que creen que sus acciones abrirán la puerta de los cielos a decenas de familiares suyos, por cuya salvación están dispuestos a sacrificarse. Sí. Decenas de especialistas, de sectas, desmienten que exista un paraíso esperado por los yihadistas, pero eso les inculcan a los más extremistas. Les dicen, sí, vas a tener ese beneficio. Ya vamos a ver de lo que se trata el cielo islámico. Matar a una persona para ir al paraíso no figura, por supuesto, en ningún texto, pero eso ya es inculcado por los radicales, como más o menos decir la Biblia. Sí, que unos también toman la Biblia como decir que no tolerarás a otras personas, que son un pueblo designado por Dios, que también tiene sus fallas, ¿no? Y se toman algunas comunidades para decir, no, nosotros somos el pueblo elegido por Dios, hablando de la Biblia. Y el Corán también dice en ninguna parte que tienes que matar a una persona para ir al cielo islámico, sino más bien dice que tienes que amar a tu prójimo, igual. Pero los extremistas toman esta teoría y le tergiversan, le hacen amarillista y les inculcan desde pequeños para justificar sus ataques. Sí, afirma de la APF, que es una institución, el experto en Islam, Galen Benje, que los ideólogos manipuladores, fanáticos radicales, todo lo que quiera, manipulan esta idea del yihad, que significa esfuerzo y no combate. Vean cómo le tergiversan la palabra. Sí, es de esfuerzo y no combate, añadiendo muchos detalles descriptivos de este paraíso en construcción humana. Sí, volvemos acá. Entonces está el análisis psicológico. El convencimiento que tendrán en lugar en un paraíso, lo que acaba de decir el compañero, que van con su Dios, es una motivación para los extremistas. Los sacrificados están convencidos que irán al paraíso después de cometer un atentado, una convicción que los motiva, pero que no se sustenta en ningún texto según los expertos. Para ellos el paraíso uno tiene carácter existencial, explica el sociólogo Frank Rosobarg, de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Creen ciegamente en él. Esta certeza les da una serenidad y una fuerza extraordinaria para cumplir con eso. Sí.
En el reportaje Soldados de Alá, difundido por la cadena francesa Canal Plus, el periodista Sain Raisi se infiltra en una célula de aspirantes yihadistas en Francia. El emir del grupo, un joven franco-turco que se hace llamar Osama, le cuenta las mieles que le espera tras una misión suicida, que finalmente no tendrá lugar, hacia el paraíso. Ese es el camino. Le murmura sonriendo: ven, hermano, vamos al paraíso. Nuestras mujeres nos esperan allí. Con ángeles como sirvientes tendrás un palacio, un caballo alado, hecho de oro y rubíes. Sí. El paraíso pintado para los islámicos extremistas es el siguiente: que por toda la eternidad disfrutarás de los mejores manjares, vino y miel. Y también, machista, disfrutarás de las mejores y más hermosas mujeres por toda la eternidad. Entonces les inculcan eso, sí, y por eso adquieren fuerza extraordinaria según la psicología también, porque no tienen miedo a la muerte, se inmolan. Rato menos pensado, sí, ya como, y les inculcan estas ideas, le dicen: ya ponte un chaleco con explosivos y te vas a tal embajada, sí, a tal institución, y simplemente te inmolas. Básicamente son a los jóvenes manipulables, les reclutan desde la adolescencia, o los que tuvieron problemas con Occidente, me hago entender, los que sufrieron, por ejemplo, la invasión en Irak, en Afganistán, o países, sí, que fueron de un proceso de conquista o de implementación de democracia por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces van a beber miel y vino por toda la eternidad, las mejores mujeres, sí, radicalmente aplicado, sí, y tranquilidad por toda la eternidad, hablando de la yihadid islámica, que es otro ejemplo de etnocentrismo, como acabamos de ver. Llegamos a lo de Hollywood, también es etnocéntrico. Muchas superproducciones, por no decir casi todas, norteamericanas, encubren preceptos etnocéntricos, al imaginar constantemente un mundo bajo el asedio de fuerzas naturales o extraterrestres, y dependiendo casi exclusivamente de la organización y las políticas norteamericanas. En estos filmes se habla del mundo como si equivaliera solamente, perdón, a los Estados Unidos. Y ahí no me dejan mentir. Sí. ¿De dónde es esta película? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es? Sí, dijeron por ahí. Rocky 4. Rocky 4, norteamericano. ¿Alguien sabe más o menos el resumen de Rocky 4? Así rapidito, para que vean el etnocentrismo. Y los colores, veamos los colores de los pantaloncillos de uno y otro boxeador. ¿Alguien, señor César, me puede ayudar, por favor? Claro, Estados Unidos contra Rusia, creo que es. La Unión Soviética. Sí, está bueno, muy Unión bien. Soviética. En Ya. ese tiempo relata más o menos que Ya. Siga, por favor. el boxeador que es Rocky Balboa es pequeño frente al ruso que es más grande. Ya. Al final de los finales da una lucha a muerte en la cual gana el Rocky, pues supuestamente. Sí ganó, así no. gana Estados Unidos. Sí ganó. ¿Cuál fue el sí, ¿cuál que lo de? Sí, señor Chica, ¿se decía algo? Perdón. No. Lo que desencadenó, sí, hablando del argumento, le matan al Apolo, al panísima de Rocky, porque ya estaba medio retirado Rocky, entonces tiene que otra vez volver a calzarse los guantes, pero pone su reglamentación, pone sus condiciones. ¿Cuáles fueron las condiciones? Sí, que quiere pelear ¿en dónde? ¿Se acuerdan en qué ciudad peleó? Según la película. Moscú. En Moscú, ahí en el corazón mismo de la Unión Soviética. ¿Qué fecha peleó? 25 de diciembre. Correcto, Navidad. Navidad. Y ganó, como dice el señor Císano. ¿Y qué hicieron los soviéticos? Se levantaron a aplaudir al Rocky. Estábamos en plena Guerra Fría. Luego de la Segunda Guerra Mundial aparecieron dos ganadores. Estados Unidos de Norteamérica
y la Unión Soviética, que se da la denominada Guerra Fría, que es una guerra que no se dio directamente, sino que terceros países les dieron peleando, como las Coreas, como Irak, como Afganistán, como Vietnam. En fin, si es que se daba una confrontación directa entre estas dos superpotencias, ahorita no estaríamos recibiendo clases, ya estaríamos exterminados porque ya tenían armamento nuclear las dos superpotencias. Pero así el argumento. ¿Quién gana primero? Ganó Rocky. ¿Quién llegó primero a la luna? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién va ahorita a poner la vacuna a precio bajo a nivel mundial? Está la competencia entre Inglaterra, Estados Unidos y China. Alemania está calladita, pero también está haciendo lo suyo. Es la nueva Guerra Fría que se está dando para hegemonía del mundo, para ver quién quede ganador. Así es feo hablar, pero es cruento, pero es real. Luego de la pandemia, ¿cuál aguantó con su economía? ¿Quién sigue vendiendo sus productos? ¿Quién tiene buenas relaciones comerciales? ¿A dónde están comprando materia prima y nos ofrecen ya productos elaborados? Así nomás es, vea, la guerra, la nueva Guerra Fría. Esta, ¿de qué es? La película más taquillera de todos los tiempos. ¿Cuál es? Avengers, que cuando se dio Avengers Infinity War, ya mis guaguas me quedaron viendo, un año hay que esperar, papi, sí, un año. Consumimos también lo del imperialismo, sí, le digo un año. Entonces ya llegó eso y superhéroes, ¿no? Por eso les decía, antes de los Avengers eran los Cowboys y también norteamericanos. Coincidencia. Vean también otras películas. Y solamente va el asteroide, van los monstruos, sí, va la invasión de los Chitauri, justo a ciudades norteamericanas, en donde salen los héroes norteamericanos o cobijados con la bandera norteamericana, que son los que salvan al mundo. Mencionaron la película La vida es bella. También al final, que fue real también, llegan los tanques norteamericanos. Sí, hablando en gringo y diciendo, hello, boy, ¿cómo estás? Algo así le pregunta al niño. También vienen los superhéroes a salvarnos. ¿Y cuáles son? Los norteamericanos. Entonces nos inculcan por medio de libros, afiches, películas, programas y todo eso. Acá también vean, destruida la Estatua de la Libertad. Acá también abajo llegan los extraterrestres justo al Empire State en Norteamérica. Sí, este sí es buenazo. ¿Quién es el señor? Algo les hacía calor, pero no todavía. Algo. Sí, nuestro Chapulín Colorado. Sí, a nivel de... Ajá, a nivel de, sí, de Latinoamérica y de Hispanoamérica también. ¿Alguien ha visto este pequeño documental? Sí se lee, ¿no? Dice el Chacón Maravilla. Y es nuestro héroe. Y esto lo tuvimos hace muchos años. ¿Alguien ha visto este minifilm? Este cortometraje? Es de Camilo Luzuriaga, un gran cineasta ecuatoriano. Y se les invita a ver, verán, ya está liberado por esto de la pandemia. De la Casa de la Cultura liberó este cortometraje y son las aventuras de un niño que lustra zapatos, pero que puede convertirse en el Chacón Maravilla. También tiene colores norteamericanos, pero algo, un héroe ecuatoriano. Es muy lindo este cortometraje, es de hace unos casi 30 años, si no me equivoco, atrás. El Chacón Maravilla. Sí. ¿Por qué admiramos tanto a héroes extranjeros? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por la influencia de los medios de comunicación. La influencia de los medios, el marketing que conversamos. ¿Por qué más? ¿Por qué le cuesta tanto a Hollywood, por ejemplo, poner un hombre araña afro? Y les fue bien con esa película animada de Miles Morales. ¿Se acuerdan? No sé si han visto. Sí, es muy buena eso, pero es norteamericano. Pero les costó mucho decir que no, pues vamos a ponerle un afro de Spider-Man. Hubo discusiones sobre eso. ¿Por qué será? Admiramos mucho a los extranjeros, como venimos conversando, sí, por la influencia, por el marketing, que nos queremos parecer a ellos, en lugar de tener héroes locales. Ya les dije, a nivel de Hispanoamérica, el Chapulín hizo un buen trabajo, un héroe hispano. A nivel del Ecuador, por el Chacón Maravilla, que veo que no saben ni quién es, pero les invito a ver ese cortometraje.
Pero se admira eso por la gran cantidad de información, de bombardeo, de marketing que se da. ¿Qué nomás se plasma cuando se lanza esta película? Camisetas, ropa, sí, juguetes, y no me dejan mentir. Vienen en las cajitas felices de las franquicias también que son norteamericanas, sea McDonald's, Burger King, sí, viene el muñequito de la película que está de moda, que está en cartelera. Entonces es el cine, el Hollywood se aprovecha de eso y muy bien, con su marketing, con sus franquicias, para vender este producto, vender estos héroes. ¿Alguien se acuerda de la franquicia? Bueno, no es tan antigua. American Pie. American Pie, ¿alguien? Y que me pueda decir algún resumen. O de otra época que fue la película Porky's. ¿Alguien? ¿Alguien recuerda? Bueno, American Pie. Sí, por favor, de, señor Bravo. Sí, le escuchamos. eran de jóvenes que hacían locuras en sí. En eso se basaba la película. Eso, norteamericanos. ¿Y qué iban a hacer el último baile cuando ya se graduaban? ¿Cuál fue el compromiso de ellos? Bueno, esa en realidad no me acuerdo. Perder su virginidad, creo que era. Sí. Ese fue el compromiso. Ese fue el convenio, que estos jóvenes se unen para perder su virginidad en el último baile de su institución educativa. Porque esos preceptos lastimosamente están generalizados en la cultura norteamericana. Sí. Entonces hicieron ese convenio, igual como dijo el señor Bravo, hacían locuras, sí, hacían, discúlpenme, hasta patanadas, y eso nosotros aplaudiendo. ¡Ah, qué chiste! No, el Stifler, qué bestia, qué chistoso que es. Sí, y eso es lo que absorbemos, y de eso es lo que se basan los norteamericanos por medio de Hollywood. Ya les pregunté a cómo estaba la cuenta de Netflix, me dieron una cifra, vean. Entonces abaratan costos para seguir influyendo sobre nosotros. Pero también me han de decir, es que también tienen películas mexicanas, tienen películas latinas, es que son vivísimos. Sí, para no acaparar el mercado también dicen, vean esta película que tenemos por aquí también es chévere. Sí, y es de Hispanoamérica, también absórbanlo. Sí, también véanle. Entonces el marketing de Hollywood es tenaz, los tentáculos son tenaces. ¿Alguien se acuerda de lo que ya les pregunté de la película Porky's? Porky's, igual, más o menos, serían los abuelitos de los American Pie, que también es era... la misma película, algo así, igual que Sí, se sí. van a visitarles a las chicas del otro colegio, que se meten Se van en a un los burdel. camerinos, Se ajá, van. un burdel. Y nosotros igual felizotes. Es lo que decíamos, que ahora cómo se defiende al Señor de los cielos, sin senos o con senos, hay paraíso, sí, las muñecas de la mafia. Antes era Pandillas, Guerra y Paz y se defendía eso. Es por el marketing que le imponen, por el marketing como nos hacen ver estas cosas como comunes y corrientes. Entonces estos son ejemplos, sí, de etnocentrismo. Sí, vean con este meme podría ser. Traemos cultura, educación, progreso. Y le pregunta el aborigen, ¿y para qué es la espada maestro? Sí, porque todo no fue de a gratis. Eso es el eurocentrismo cultural. Muchos discursos hegemónicos ubican a Europa como la cuna del arte en Occidente y sus formas como vanguardia y bellas artes, mientras que las otras naciones consideradas periféricas como nuestros países, hablando de Latinoamérica, son siempre tenidas como manifestaciones artísticas, una notoria subcategoría, para entender mejor que la cultura europea es la mejor, que ahí son grandes producciones artísticas y de aquí solo son manifestaciones artísticas. ¿Algún librito han creado por ahí? Mario Vargas Llosa. ¿Alguien se acuerda de Nahum Briones? Es un héroe de un escritor local. O Rupito. Escrita esta obra, Rupito, por Monseñor Leonidas Proaño, que luchó en contra del analfabetismo. Leerle en Rupito, es muy buena obra. Es de las vivencias de un niño de Riobamba. Eliezer Cárdenas escribió, sí, Polvo y Ceniza. Ahí estaba un héroe manaba, sí, llamado Nahum Briones.
Entonces tenemos cultura. Si a nivel de Ecuador tenemos cultura, sí, hablando de literatura, a nivel de Latinoamérica también la tenemos. Pero, ¿qué dicen los europeos? No, son ignorantes, aquí no se produce mayor cosa. Entonces, como podríamos observar, como cuando hablamos de Momondo, vean, todo esto nos integra, todo esto nos hace únicos, ¿sí? Y también nos hace grupales a la vez. Cómo nos unimos por nuestras culturas, tradiciones, creencias, ¿sí? Ideología, por hinchar por algún equipo, por algún plato típico, por algún baile, por alguna artesanía, ¿sí? Por alguna tendencia. Entonces el etnocentrismo no cabe. Una cultura que sea superior a la otra, no. Una etnia que sea superior a la otra, no. Pleno siglo XXI ya no es así. Cada etnia, cada cultura, cada pueblo, cada nacionalidad tiene su swing, tiene su forma de ver al mundo y como tal hay que respetarla, ¿sí? Como tal hay que respetarla. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Alguien? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que no esté claro? Yo igual hablé con su gestora, como les dije, y sí nos concedió el permiso. Entonces, si no hay nada más que tratar, pongan su asistencia y nos vemos el día de mañana, que fue la petición ayer que querían. Yo ya hablé con la señorita Victoria Mena, su gestora académica, y accedió. Eso es. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. No estarán trompudos o trompudas según quien gane la final, por favor. Gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta Gracias, mañana. hasta mañana. Que le vaya Gracias, bien. doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta Doctor, mañana. una consulta. Encantado. El foro 3, ayer que yo ingresé, no estaba ahorita que ingreso, que tenía que entregar hasta ayer. ¿Es correcto? Ya le veo la fecha. Gracias por avisar. Ya le veo la fecha. Gracias. No, gracias a usted por avisar. ¿Algo más, por favor? Buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. Cuídese Hasta mañana, mucho. profe. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Profe, yo le puedo hacer una consulta sobre el auto. Sí, por favor. Encantado. En sí, el tema puede ser de lo que quiera, pero que englobe lo que usted nos dijo. A la No, realidad no, ecuatoriana. me perdí. Debe ser a la realidad ecuatoriana como estaba ahí. En el actual Ecuador está, ¿no? No le entiendo muy bien el tema. ¿Cómo sería? Estoy confundida. Yo recién voy a hacer, porque voy a Póngame. hacer sola, ¿no? Con nadie. A ver, pregúnteme. Es sobre los estereotipos. Dígame algún estereotipo. ¿Qué puede ser? A ver, si me puso a dudar. A ver. A ver, le voy a preguntar muy sinceramente. ¿Todos los afros son? Es un estereotipo. ¿Qué son todos los afros? Según lo que se escucha. ¿Ah? Pues estoy mal. ¿Son qué me dijo? Es que se fue un poquito el sonido. ¿Negros? No. ¿Para qué servirán los afros? ¿O todos los indígenas son qué? ¿O todos los No, abuelitos son qué? Es que tiene que ver primero qué es un estereotipo. ¿Qué se les dice ya a los abuelitos? O a las abuelitas. Creo que, o sea, como yo puedo decir a los abuelitos, viejitos. O sea, no le entiendo. No, un estereotipo es cuando es insultante, cuando es denigrante. ¿Y qué se les dice a los afros? ¿Qué se les dice a los indígenas? ¿Qué se les dice a las personas de la tercera edad?
¿Mm? No, profe, no le doy. ¿Qué sería un afro? Cuando es insultante. Cuando se le ve un afro por la calle, lastimosamente, ¿cómo se le dice? ¿O qué cree que le va a hacer? ¿Ladrón? ¿Cómo? ¿Ladrón? Eso. Ese es un estereotipo. O que solo sirve para vender cocadas, y me disculpan, o para patear el balón. Ese es un estereotipo. De los indígenas que no se bañan. De los abuelitos que ya no sirven para nada porque ya cumplieron su ciclo. Esos son los estereotipos. Entonces, en base a esos estereotipos, usted tiene que analizar y ver la información de acuerdo a la realidad ecuatoriana. Ok, ya, ¿Sí? ya, profe. Son casos que se dan. Ya, sí, ya, hasta luego. Ya, muchas gracias. Ya, profe, hasta mañana. Profe, yo tengo una consulta. Le escucho. Sí, le escucho, por favor. Ingeniero, una consulta. Verá, ¿verdad que usted dijo que puede ser solamente si explicamos el tema en organizadores gráficos y lo de las normas APA aplicaría para lo de la bibliografía, ¿cierto? Y de la introducción también. Y la introducción, o sea, en la introducción... Eso, es que usted tiene que dar ensayo. eso, tiene que dar el enfoque de lo que va a presentar. Y yo les dije que anexen conclusiones y recomendaciones, ¿recuerdan? ¿O está también escrito ahí? O sea, además de las normas APAS está conclusiones y recomendaciones. Ahí lo que usted me dice muy bien es de la bibliografía también que se tiene que anexar. Bibliografía o webgrafía. Ya, o sea, entonces el trabajo tiene que ser enviado, prácticamente sería como un pequeño ensayo y aparte la presentación de las, digamos, de las diapositivas. O si quieren un solo documento, o sea, me imagino que marca lo mismo, porque si quiere no hacer doble trabajo, mandaría solamente en la... Ya, ingeniero. Explicado ya en los organizadores gráficos. Ya. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ya. Hasta luego. Profe, yo otra consulta respecto a lo que dijo la compañera. ¿Tiene que ir siquiera un organizador gráfico o no hay problema si yo no le pongo un organizador? No hay problema. Yo también les dije, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces no es como si digo obligatorio que vaya un organizador. No, o no sí es se va a tomar en cuenta. No es camisa de fuerza como les dije. Ya, ok. Ya, muchas gracias. Ya. Eso no va a ser. Disculpe. Ya, hasta luego.